Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en la 10ª temporada en el aire. Hoy tenemos el gusto de contar con nuestro neurólogo de referencia, por definirlo de alguna manera, el doctor Juan Manuel Politei, cuyo tiempo desde ya le agradecemos y con el que vamos a compartir un tema que hemos tratado por ahí antes con otras especialidades, pero hoy le vamos a tratar de un enfoque neurológico. Estamos hablando del dolor y puntualmente del dolor crónico. Así que luego de un breve corte iniciamos el programa con el doctor Politei. Bueno, estamos con el doctor Politei, tal cual lo hemos presentado. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por tu tiempo. Bueno, vamos a arrancar por el principio. Hablamos de dolor crónico y desde el punto de vista general y puntualmente desde el punto de vista neurológico. ¿Cómo lo podemos definir a eso y qué entidades abarcaría? Bien, sería interesante comentarles primero. Uno habitualmente cuando habla de dolor, ¿sí? Los pacientes piensan en dolor, habitualmente piensan en el dolor agudo. Eso, el traumatismo, por ende va al traumatólogo, el dolor articular, muchas veces va al reumatólogo, situación que es correcta, pero desde la neurología nosotros trabajamos mucho en un concepto que es dolor crónico. El dolor crónico, primero tenemos que entender qué es dolor. Y el dolor está definido históricamente como una sensación desagradable que me anuncia la potencial o real presencia de un daño. Es decir, no es más que una alarma. Yo necesito tener dolor para avisarme que algo o me va a generar un daño o me lo está generando actualmente. Algo no está funcionando bien. Exacto. Y lo que me permite esa alarma es tomar una conducta, ¿sí?, de evasión, sacarme de encima el estímulo que me está dañando. Eso es dolor en general. Si hablamos de dolor crónico, empezamos a complicar un poco la definición. La definición puede ser temporal. Dolor crónico es al menos 3 meses sostenidos de dolor. Algunas otras escuelas hablan de hasta hay que esperar 6 meses. Ahora, el dolor crónico es un dolor que ya resuelto el mecanismo que generaba el daño, el dolor persiste. Entonces ahí estamos hablando qué pasó en mi sistema nervioso central, qué pasó en mi receptor del dolor, puntualmente en mi cerebro, que hace que yo siga sintiendo dolor cuando ese estímulo ya desapareció. Pareciera que fuera un dolor resistente. Probablemente es resistente al estímulo y persistente al persistente en el tiempo. Entonces, dolor crónico ya definido en tiempo, definido con los conceptos básicos, uno podría ir metiéndose en cuáles son los dolores crónicos que un neurólogo ve. Entonces está claro que yo no voy a entrar en lo que es el dolor crónico asociado a enfermedades como el cáncer o el dolor crónico, ¿sí?, asociado a amputaciones por los traumatólogos, no. Nosotros vemos ahora unas subclasificaciones nuevas de dolor que incluyen enfermedades que ustedes han tocado en programas previos con el doctor Velasco. Ustedes hablaron muy interesante sobre fibromialgia. También se habla mucho de lo que antes se llamaba colon irritable, hoy intestino irritable, y de hecho ya hoy cambió también la nomenclatura. Nosotros los neurólogos vemos una cefalea, un dolor de cabeza, entre los tantos que llamamos la cefalea de tipo tensional, que es un dolor de cabeza inespecífico, que a la gente le duele, puede ser frontal, puede ser la nuca, opresivo, permanente, que cuando pasan muchos días en el mes ya se llama cefalea crónica diaria. Esos dolores los vemos. Pero empezamos a ver que se incluyen en este grupo de dolores crónicos, por ejemplo, el dolor de la ATM. ¿Ustedes recuerdan la artrosis temporomandibular? Y que los pacientes tienen esa tendencia a rechinar los dientes, mucha tensión de estos músculos, los maceteros. Esos dolores y otros dolores, dolores pélvicos, dolores de espalda cuando no hay lesión de la espalda. Esos son dolores crónicos que hoy vemos los neurólogos porque hemos aprendido a diferenciar distintos mecanismos. Esa sería la pregunta, ¿no? Porque uno dice, está bien, vos definiste muy claro, resuelta la causa, el dolor persiste. Es decir, una artrosis no está resuelta, no entra en el terreno del neurólogo, ni este tipo de dolores. Pero ¿cuál es el mecanismo que subyace debajo de esto para que el estímulo persista? Bien. Cuando nosotros hablábamos de dolor históricamente, dividíamos al dolor en 2 formas, 2 mecanismos, digámoslo. Uno es el dolor nociceptivo, que es el dolor, le diría, más del traumatólogo, es el dolor también del reumatólogo. Hay inflamación,
¿Será que hay inflamación por una enfermedad autoinmune en mis articulaciones, artritis reumatoidea? ¿O porque me golpeé, tuve un traumatismo, tengo inflamación? Dolor nociceptivo. Los neurólogos veíamos el dolor neuropático. Y se define como dolor neuropático el dolor resultado de la lesión del sistema nervioso central o periférico. Ejemplo característico, neuropatía diabética. La diabetes que afecta a mis nervios sensitivos, que primero tengo dolor y cuando los afecta del todo, el paciente tiene anestesia, Es decir, deja de en sentir. el primer caso, cuando hablas de nociceptivo, estás hablando de la alarma, como lo planteaste antes, de entrada. Es la alarma que a mí me dice, hay un problema. Cuando hablas del neuropático, ya la enfermedad la tengo en el nervio, en el tejido nervioso, ¿no? Una enfermedad. Y entonces tuvimos que en el correr del tiempo generar una nueva clasificación y agregar un tipo nuevo de dolor que se fue publicando previo a la pandemia, después vino la pandemia, la parte de académica, médica también se atrasó, no hubo muchos congresos, pero hoy hablamos de un dolor que se llama dolor nociplástico. El dolor nociplástico es aquel dolor donde yo no encuentro daño del sistema nervioso central ni periférico, por eso no es neuropático. Donde yo no encuentro mediadores inflamatorios, por eso no es nociceptivo. Pero lo que yo veo que es un paciente que tiene lo que hoy llamamos un síndrome de hipersensibilidad, o lo que van a leer muchas veces es sensitization, hipersensibilidad. Son pacientes que ante estímulos no dolorosos o poco dolorosos, ellos responden con una sensación Tiene una respuesta de dolor desmedida al dolor. Exactamente. Una respuesta desmedida. Una desmedida, exagerada, porque son estímulos que habitualmente no nos debieran generar dolor, pero a estos pacientes sí les genera dolor. Y ahí entonces entramos en la clasificación de nociplástico los distintos síndromes. La fibromialgia es el ejemplo puntual, que ustedes han hablado, ya dijimos acá muy bien, de dolores musculares, inespecíficos, distintos puntos. Los neurólogos vemos esta cefalea tensional. Los neurólogos empezamos de a poco porque existe la neurogastroenterología, que es el sistema nervioso entérico. Y empezamos a ver pacientes con intestino irritable como los gastroenterólogos, empezamos a ver estos dolores lumbares. Lo importante de esto es que hay que entender que este mecanismo que ya hoy lo vamos describiendo y lo vamos entendiendo, hay un desbalance, porque esto es importante para después cuando hablemos de tratamiento. Nosotros no todos nuestros estímulos que recibimos son interpretados como dolor. Tenemos vías que se llaman descendentes y ascendentes en nuestro cerebro y nuestra médula. Las vías inhibitorias descendentes frenan estímulos de dolor, mientras que las ascendentes los llevan. Estos pacientes tienen un desbalance. Lo que me debería frenar el dolor, estas vías descendentes inhibitorias, están disminuidas, mientras que predominan las que llevan el dolor. Entonces, estímulos no dolorosos pueden interpretarse como dolorosos. Y esto, insisto, lo vamos a guardar para más adelante cuando hablemos sobre tratamiento. O sea, estímulos que en definitiva no tendrían que provocar dolor, en este tipo de pacientes generan una respuesta desmedida y le generan dolor. Y es una respuesta muy inespecífica desde el punto de vista de los síntomas, porque fibromialgia, este dolor muscular, nada tendría que ver quizás, ¿sí?, al menos con la localización de una cefalea crónica diaria, o con el dolor temporomandibular, o con el dolor abdominal del colon irritable o intestino irritable. Lo que sabemos que si bien sindromáticamente, anatómicamente, son diferentes las expresiones de dolor, el mecanismo parece ser distinto, uniforme. Pero bueno, comparten el mecanismo. Por eso, de dolor. Gran parte del tratamiento va a estar compartido por todos estos síndromes. ¿Cómo lo estudias desde el punto de vista de decir, bueno, sí, me imagino que es un desbalance entre fibras ascendentes y fibras descendentes? Si no nos metemos en lo que querés dejar para después, que viene a ser el tratamiento, ¿cómo se estudia eso o cómo se llega a ese diagnóstico? ¿O uno queda en la suposición de qué es esto una vez que agotó los estudios? Claramente vos hablás de lo que nosotros hablamos de estos diagnósticos son por descarte. Es decir, claramente uno cuando trabaja en dolor ya con el solo interrogatorio uno puede ir pensando. Vas apuntando. Configura fibromialgia, intestino irritable, cefalea tensional, síndrome temporomandibular, porque conocemos criterios que están establecidos, criterios clínicos. Lo que vemos lamentablemente en la práctica es el sobreestudio de los pacientes. Pacientes que vienen con carpetas inmensas,
con análisis reumatológicos repetidos, tomografías, resonancias, electromiogramas, análisis de sangre, pero cualquier cosa. Vemos mucho de eso. Y característicamente estos síndromes que les dije, habitualmente es todo normal. Es todo normal, no hay un hallazgo de laboratorio. ¿Qué es eso? Es un paciente que viene con una carpeta así gigantesca, te cansás de ver estudios normales y no encontrás nada, absolutamente nada. Por eso es muy decepcionante para el paciente el diagnóstico de fibromialgia, porque tampoco hay un marcador, no hay un biomarcador que vos le ponga el rótulo a la enfermedad, con lo cual ese paciente tendría el alivio. Vieron que tenía algo que acá está. Es esto, todavía no está eso. Exacto, entonces en ese contexto lo que tengo que tener es un alto índice de sospecha. Yo ir buscando y ver si puedo conformar este síndrome a través de criterios, de los síntomas, de los signos, tal vez algún que otro estudio muy puntual para alguna de estas. Obviamente que un cuadro de artrosis temporomandibular, una placa panorámica le van a hacer el especialista. Los que trabajan en fibromialgia harán algún estudio de sangre para sacarse la posibilidad de que haya algún cuadro inflamatorio, reumatológico. Pero no mucho más que eso, no mucho más que eso. Y finalmente, el último estudio, más que un estudio, es pensar que estos síndromes habitualmente no son aislados. Habitualmente, y les diría, sí que sería casi mandatorio, están asociados a otros componentes. Trastornos del sueño. El paciente o duerme poco, o si duerme lo mismo que antes, no es un sueño reparador. Se levanta cansado. El paciente se nota lento de procesamiento mental, se nota ausente de memoria, no tiene ganas de hacer cosas, se siente fatigado y todos esos componentes asociados a estos síndromes nos terminan finalmente de confirmar que posiblemente estamos frente a un paciente con estos cuadros nociplásticos. Bueno, vamos a un breve corte y continuamos con el programa, que nos están haciendo señales. Bueno, volvimos del corte, estamos con el doctor Politei, estamos hablando de dolor, y hablamos de distintos tipos de dolor. ¿Cuál es el tratamiento puntual para cada tipo de dolor? Bien, claramente nosotros estuvimos hablando en el bloque anterior sobre el dolor crónico, el dolor nociplástico. Es decir, cuando uno habla de dolor, claramente el tratamiento vamos a ajustarlo al tipo de dolor. No es lo mismo el dolor de un traumatismo, de una extracción dentaria, ¿sí? Que son habitualmente analgésicos, antiinflamatorios, de poco tiempo. Nosotros ahora volviendo al dolor crónico, y habitualmente cuando ya nos metemos en lo que vemos los neurólogos, el dolor por daño del sistema nervioso central o periférico, neuropático, o nociplástico, que fuese que dijimos que no había evidencia de dolor, pero el paciente sí lo siente, tenemos que ir a las bases, nosotros decimos fisiopatológicas, a los mecanismos. Y dijimos también que había un desbalance entre vías que tienen que frenar el dolor y vías que tienen que llevar el dolor. Entonces esas vías, esas conexiones del sistema nervioso están mediadas a través de neuronas que se conectan a través de neurotransmisores, que muchas veces uno empieza a ver que se empiezan a pedir para mí en forma excesiva esos neurotransmisores en sangre. A veces vienen los pacientes, me pidieron serotonina, me pidieron dopamina, noradrenalina, después no lo saben cómo interpretar muchas veces. Pero lo que sí sabemos es que los remedios tienen que buscar eso. Sabemos que hay neurotransmisores que median la inhibición del dolor. La serotonina, por ejemplo, la noradrenalina.
Entonces hay remedios que lo que hacen es tratar de que esas sustancias, esos neurotransmisores, estén más tiempo, persistan más tiempo conectando a nuestras neuronas que tienen que frenar el dolor. Entonces, muchas veces cuando vamos con estos tratamientos y vemos las guías internacionales, son drogas derivadas de los antidepresivos. Ahora, yo tengo que explicarle mucho al paciente que no se lo doy porque usted es un depresivo. Le estoy dando este tratamiento que quizás son dosis distintas a las dosis que usa el psiquiatra para depresión, porque yo necesito que esa serotonina actúe como analgésico. Está claro que un depresivo tiene poca serotonina a nivel central, no en sangre, cuidado con ese concepto. Entonces el psiquiatra me puede hasta ofrecer lo mismo que yo les estoy ofreciendo para dolor. Esto es explicarle al paciente. Después existen otras medicaciones analgésicas derivadas de los opioides, opiáceos menores, como tramadol. Existen también algunas drogas que están en investigación con un perfil bastante interesante. Y por último, todavía usamos algunas drogas que venían de la familia de los anticonvulsivos, de los antiepilépticos. ¿Por qué? Porque si bien tenemos problemas en los neurotransmisores, esos neurotransmisores actúan sobre canales que tienen las neuronas. Yo puedo bloquear algunos canales que son los que, al ser activados, generan dolor. Entonces también le explico al paciente que desde lo farmacológico yo le voy a dar un remedio que va a leer que es para convulsiones y epilepsia. Sí, es para eso, pero también sirven como para el analgésicos. problema que usted tiene. Históricamente, lo sabemos bien, en la primera época en el dolor de la neuropatía diabética. Usábamos carbamazepina, usábamos la motrigina. Son drogas que un neurólogo las asocia rápidamente a convulsiones. No. También se asocia a tratamiento analgésico primario. ¿Y la neuropatía diabética puntualmente ahora? ¿Con qué esquema Mira, la lo neuropatía manejas? diabética, desde el punto de vista farmacológico, también requiere un estudio bastante específico, porque la misma enfermedad puede dar mecanismos diferentes. Los mecanismos son complejos, se llaman canales ectópicos, se llaman sensibilización central, sensibilización periférica. El analgésico específico para un paciente con neuropatía diabética puede ser diferente al de otro. Hay algunos que vamos a usar estos antidepresivos. Amitriptilina y andan muy bien. Otros le vamos a dar carbamazepina, un anticonvulsivo, y anda muy bien. Otros le damos quizás alguno de estos opiáceos menores. Pero hay que tener cuidado porque neuropatía diabética no significa que todos los pacientes requieran el mismo tratamiento. Por eso hay una subespecialidad, que hoy que le diría que la medicina de la diabetes, y el tratamiento del dolor se ajusta al tipo de neuropatía o de expresión de neuropatía diabética de cada paciente. Sí, nosotros vemos muchísimos diabéticos y muchísima neuropatía, así que vas a tener bastante trabajo en tu consultorio. Esa va a ser la idea, porque el tema es que el paciente esté confortable, obviamente. Sí, y te agrego un solo concepto. El tratamiento de la neuropatía diabética es farmacológico y gran parte es el control metabólico. No hay remedio que va a mejorar la neuropatía diabética si el paciente no cumple el plan dietario que le mandó su nutricionista o que no cumple el tratamiento farmacológico. Será insulina cuando se tenga que aplicar, serán hipoglucemiantes, serán todas estas drogas nuevas que hay. Si el paciente no cumple, si no logramos normalizar la glucemia, no hay pastilla mágica. Y además de eso, ejercicio. Ejercicio, sí, fundamental. Esas cosas son fundamentales. Con ese combo los pacientes van a mejorar. O sea, independientemente del dolor, el mejor control metabólico obviamente va a hacer que ese dolor desaparezca, sin ninguna duda. ¿Y el tratamiento no farmacológico? Cuando uno habla de tratamientos no farmacológicos en dolor nociplástico, y voy a usarles otra vez el ejemplo de fibromialgia o cefalea tensional. Hay que explicarle a los pacientes que no hay una droga mágica. Por más que yo le juegue y le diga que le voy a dar morfina, por decirle un ejemplo, se va a ir el efecto de la morfina y el dolor va a volver. Los tratamientos de estos síndromes, por un lado farmacológico, y por un lado tienen que entender los pacientes que hay que trabajar mucho conceptos asociados a la personalidad, a la psicología, a la psiquiatría muchas veces. Grandes centros de dolor en el mundo manejan estos pacientes, está el clínico, el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, el kinesiólogo, el rehabilitador. Es un grupo multidisciplinario. Exacto. Y tienen que entender muchas veces para tratar dolor. Para tratar dolor. Ahora, tenemos que trabajar en personalidad. Y eso se trabaja a través de distintas técnicas.
La terapia, hoy dentro de la psicología, de las escuelas, las corrientes, hoy sabemos que la terapia cognitivo-conductual, donde yo interpreto lo que tengo y tomo una conducta acorde para mejorarlo, es fundamental. Segundo, terapias no psicológicas, pero sí asociadas a actividad física. Los pacientes con fibromialgia tienen que tener un esquema de actividad física. Después podremos entrar en si será aquagym, si será pilates. Lo veremos después, pues cada paciente va a ser diferente. Nos sorprendió el doctor Velasco con pesas. Pesas a poco peso, pero dándole cierta fortaleza a la musculatura del paciente. Sí, porque justamente hay una atrofia por desuso en esos pacientes. Finalmente, hoy también hay todo un concepto que hay que usar mucho, interpretarlo y hacerlo bien, que son estos conceptos de meditación o de mindfulness. Esto mindfulness, que es una traducción muy difícil, pero habla de mi capacidad de atención hacia una cosa puntual, que puedo controlar emociones, puedo controlar atención, ¿sí? Puedo controlar componentes afectivos, me pueden llevar a escapar de situaciones de dolor crónico. El paciente se entrena a través de técnicas de meditación, de respiración y más complejas. En Argentina cada vez hay más centros que se dedican a mindfulness. Hay que ir a lugares buenos. Hay que ir a lugares que están entrenados, porque no es para cualquiera, pero la capacidad del paciente tiene de entender su dolor y prestar atención a otras cosas y sacarle la atención o la emoción al dolor es parte de este combo terapéutico. O sea que no hay que buscar la droga No debe mágica. ser una cosa sencilla. Quien padece un dolor, tratar de concentrarse en otra cosa que no sea el dolor, ¿no? Exacto. Por eso que esas técnicas, pero existen. Y sabemos, porque esto que les digo no es lo que uno lee de dos casos. Hoy esto está estudiado, como ustedes hablan siempre, estudios multicéntricos, controlados, doble ciego, donde hay pacientes con fibromialgia que le da solo las drogas, o las drogas sí, actividad física, mindfulness, terapia cognitivo-conductual. Al año evalúas los dos grupos, andan mucho mejor los que hicieron las dos cosas. Lo farmacológico y no farmacológico, eso no se discute más, eso es así. Lo que hay que lograr después es ir a lugares donde estén entrenados en lo no farmacológico. Y esos son los conceptos que hoy estamos trabajando para interpretar el dolor nociplástico y evitarle al paciente el dolor, la pérdida de tiempo, el gasto de recursos, tomar drogas que no son las necesarias, ¿sí? Esto de meter gotitas de cannabis a todo el mundo, en algunos pacientes puede ser útil, pero no es habitualmente el tratamiento más útil en nociplástico, ¿sí? Entonces hay que ir buscando de a poquito centros especializados, médicos que se dediquen a este tipo de dolor. Bueno, está claro que una cefalea tensional, el paciente arranca por el clínico o el neurólogo. Ahora, ¿hay algún momento para derivar un colon irritable o una fibromialgia al neurólogo? La realidad es que hay que tomarlo más. Tiene que ser un neurólogo que sepan que está trabajando en este tipo de dolor. En dolor. Quizás un neurólogo especialista en Parkinson, especialista en demencia, no trabaja en ese área. Los que nos fuimos dedicando un poquito a dolor, porque venimos del sistema nervioso periférico, yo vengo de las neuropatías en mis inicios en el Hospital Fernández. Entonces yo veía mucho dolor neuropático por daño de los nervios periféricos. Y nos fuimos metiendo en una rama que te interesó y seguiste el camino. Estos síndromes. Y además, ¿cuál es el tema? Es una consulta tan frecuente para nosotros. En el caso de cefalea, de las más comunes. Pero cuando uno empieza a indagar cefalea, encuentra que el paciente tiene componentes fibromiálgicos, de artrosis temporomandibular, de intestino irritable. Bueno, entonces hoy, finalmente, eso también es neurología. Porque cuando estudiamos el mecanismo, terminamos en las vías del sistema nervioso central y periférico. Por eso, puntualmente, a muchos neurólogos nos interesa. Bueno, quedaron muchas cosas en el tintero. Da para muchísimo más. Pero bueno, el tiempo es tirano y ya nos están haciendo señas, así que vamos a un breve corte y cerramos el programa. Muchas gracias. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Te agradecemos una vez más el tiempo, tu presencia acá y quedás comprometido a contestar vía redes las preguntas que nos hagan. Así será. Nada más que decir, nada más que opinar, más que agradecerles la fidelidad, el que sigan ahí y esperarlos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. Hasta entonces.